Pagauta. El ingeniero José Salinas, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de especialización en gestión de recursos hídricos, mantenimiento, gerencia de proyectos. Él tiene más de 40 años de experiencia profesional en manejo y conservación de infraestructura hidráulica, desempeñándose como gerente de operación y mantenimiento de los proyectos principales de la costa norte, como Chirapiura, Jequetepe Quesaña, Chavimochi, Chinecas, la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque y H2 Olmos. El ingeniero Guillermo Zipagauta es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y se ha formado en los departamentos de ingeniería para proyectos hidráulicos e hidroenergéticos, con enfoque en diseños, metodologías y construcción. Está desde la concepción hasta la fase de operación y mantenimiento del proyecto Irrigación Olmos. Ambos son asesores de la Gerencia de Operación y Mantenimiento. Ingenieros José Salinas, Guillermo Zipagauta, quedamos atentos a ustedes. Ingeniero José, su micrófono no lo escuchamos. No tiene audio. A ver, lo solucionamos. Muchas gracias, Che. Ya tenemos audio. Ok. Hola. Ingeniero José, lo escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, disculpen la inconveniente. Buenas noches con todos. Previamente, mi saludo a todos los colegas ingenieros por nuestro día y también al Colegio de Ingenieros por un aniversario más de su creación. De paso, mi saludo y felicitaciones a los directivos, alumnos y plana de la comunidad de la Universidad Pedro Ruiz Gallo por haber conseguido su licenciamiento. Bien. Ingeniero, está en mute. Hola. Ahora sí, ya lo escuchamos. De acuerdo. Lo que pasa es que quiero ver no veo la exposición. Guillermo, ¿podrías ponerle ahí? No problema. Pues, o me Sí confirman está, si todos están viendo. Sí está sí está proyectada, proyectada, ingeniero. ingeniero José. Yo no la veo. No lo puedo guiar acá. No tengo problemas acá con... A ver. Disculpen. Estamos en la primera diapositiva, ¿no? Sí, ingeniero. Es que yo no veo acá, Guillermo. No sé qué tengo.
A ver. Bueno, ingeniero, está en la diapositiva de antecedentes. Ya. A ver, parece que estamos allá. Ya creo que entré. Estamos en la primera diapositiva. Bueno, voy a tener que guiarme acá porque no tengo acceso a la imagen. Antecedentes, ¿no? Como todos sabemos, el proyecto de irrigación Olmos, o la irrigación Olmos, como se denominó en un comienzo, es el viejo anhelo lambayicano, el sueño de nuestros padres y abuelos, ¿no? Que después de casi 100 años logró concretarse. En la diapositiva ponemos que en el año 1924 fue concebido este gran proyecto de irrigación, pero en honor a la verdad habría que retroceder un poco más atrás para hacer justicia y mencionar al que concibió el proyecto, ¿no? Al ferreñafano Manuel Antonio Monzón del Muro. Como saben, él de muy niño viajó a Alemania, fue enviado por sus padres a Alemania, se educó allá en las universidades de Bremen y Hamburgo, en la especialidad de ciencias naturales, ¿no? Y cuando regresó al Perú en 1900, estaba en boga en ese tiempo unir el Atlántico con el Pacífico a través del canal de Panamá. Él había escuchado de su padre, porque su padre nació en Huancabamba y vivió en Huancabamba, de que algunos arrieros o comerciantes de la zona bajaban por el río Huancabamba hacia la montaña, hacia la selva, y comercializaban sus productos. Entonces le nació la inquietud de hacer el recorrido, de unir el Pacífico con el Atlántico, obviamente desde Puerto Eten hasta un puerto navegable en el río Marañón. Y por eso organiza una expedición, dice la crónica que salió por Mayascón, porque estaba cerca a la hacienda que tenía su padre, de Fariñajes arriba, descendió por Pucará hasta que llegó al río Huancabamba. El río Huancabamba siguió el curso, llegó al río Marañón. En el Marañón tuvo problemas, parece, con el cruce del Pongo Manseriche y retornó. Pero lo cierto es que había logrado llegar al Marañón. Parece que en las crónicas dice que en su recorrido de retornar se perdió y apareció por el Aba de Porcuya. Y el Abra de Porcuya, como ustedes saben, es el punto más bajo de toda la cordillera, desde la Antártida hasta Panamá. Y ahí concibió la idea que era factible pues, hacer un ferrocarril que una Puerto Eten con el puerto natural del Marañón. Pero aparte de eso se dio cuenta del caudal que tenía el río Huancabamba y que era factible en un cierto punto de derivarlo a través de un túnel hacia una de las quebradas afluentes del río Olmo. De ahí nace la concepción. Dicen que en el 1902 él lo publica, después que retorna de su viaje, lo publica en la Sociedad Geográfica de Lima. Y bueno, hicieron algunos intentos, pero el proyecto no se concibe hasta 1924 en el gobierno de otro paisano lambayicano, de don Augusto Bernardino Leguía. El presidente Leguía, viendo la importancia también de las irrigaciones en el Perú, contrata al ingeniero americano Charles Sutton para que haga un estudio de todas las irrigaciones. Sutton, cuando llega al Perú, ya en el 1924, hace los estudios para irrigar 3 pampas, ¿no? La pampa de Olmos en Lambayeque, las pampas de Cañete en Lima y las pampas de Majes en Arequipa. Y efectivamente los estudios, se inicia el proyecto, pero lamentablemente con el niño de 1925, 1926, todo lo que se había avanzado en Olmos fue destruido por la lluvia, porque fueron dos mega niños muy fuertes, que nunca antes se había visto acá en esta zona. Después que pasó el niño, en 1929 vino la gran recesión mundial, entonces prácticamente todas las obras se paralizaron. En 1930, lamentablemente, Sánchez Cerro le da golpe de Estado a Leguía, lo toma preso. Leguía muere en la cárcel en 1932 en el Callao. Pero lo peor de todo es que dicen que todo lo avanzado, todos los estudios, los planos fueron destruidos, pues no entiendo, de repente por una mala concepción política,
destruyeron todo, no quedó nada de lo que era el proyecto. Y ahí, en la década del 40, del 50, hay dos sabios famosos, que es Antonio de Mayolo y el hijo de Eduardo de Javich, hijo, porque el papá fue el que fundó la Universidad Nacional de Ingeniería. Llegan a la zona y ven el potencial que podría existir ahí derivando del río Huancabamba. Entonces ya el proyecto era un proyecto hidroenergético. Pero fue solamente después, ya en el primer gobierno de Belaúnde en 1965, que a través de contrata a la empresa Italconsul y hace los primeros estudios de factibilidad. Después ya del golpe de Estado con Velasco, vinieron dos compañías soviéticas que concluyeron los estudios definitivos, ¿no? Entonces, del proyecto. La concepción de los rusos en su primera etapa era derivar el río Huancabamba, obviamente, y la concepción inicial era derivar todo el río Huancabamba a través de un túnel, si no me equivoco, era para 120 metros cúbicos por segundo, después lo redujeron para 90, y en la zona de Olmos, ya después que el agua estaba basada, hacer un reservorio y hacer un canal sur-norte para llevar a las Pampas, para llegar a la zona del Alto Piura. Como sabemos, ese proyecto, los piuranos también sacaron su propio proyecto, de manera de que el agua del río Huancabamba tuvo que ser ya compartida, ¿no? entre el proyecto Olmos y el Alto Piura. Ahí en el cuadrito del costado, podemos ver de que el volumen del río Huancabamba, que es de 741 hectómetros cúbicos al año en promedio, se reparte a través de este decreto supremo 011-2019 entre los dos proyectos. El 55% para el proyecto Olmos y el 45% para el Alto Piura, ¿no? Entonces, la primera etapa, que consistía en eso, justamente derivar el río Huancabamba, los rusos la concibieron entre las siguientes obras, ¿no? Que era la presa Limón, el túnel trasandino, generar energía, que eran cerca de 850 megavatios, y obras de irrigación en la parte baja. Este era un proyecto muy grande, porque salió muy grande y costoso. Salió 2 veces a la licitación y fue declarado desierto, licitación pública internacional. Por ello que Proinversión decidió la primera etapa sacarla por componentes, ¿no? El primer componente es hacer la presa y el túnel trasandino. El segundo componente, hacer las 2 centrales hidroeléctricas. El tercer componente, que era las obras de irrigación para la parte baja, ¿no? Estos componentes salieron a concesión, lo que es el componente presa Limón y el túnel se concesionó a la concesionera Trasvase Olmo. El componente energía para el Sindicato Energético de Piura y el componente irrigación para la concesionera H2 Olmo, ¿no? El componente irrigación comprende 38,000 hectáreas en el polígono de Tierra Nueva y 5,500 hectáreas para el bloque de riego, lo que se denomina el Valle Viejo de Olmo. Después también el proyecto consiste en una segunda etapa, que ya es derivar aguas del río Tabaconas y Manchara. Es una etapa que todavía está en estudio, por lo cual todavía no se vislumbra las obras, pero se sabe de que hay 479 hectómetros cúbicos al año para poder ser derivados. ¿Hola? Guillermo, ¿me puedes ayudar con la siguiente diapositiva? Seguro, ingeniero, ya está. Ya. Estamos hablando del esquema, ¿no? Correcto, ingeniero.
Es el esquema, disculpa que yo acá no, lamentablemente no puedo ver, no sé qué pasa. Es un poco más de lo que yo se había anticipado. El proyecto inicial que fue Ya, en la fecha, concebido en los 80 ya, correcto, incluía correcto. una presa de 85 metros, ¿no? Eso es lo que estábamos comentando, que la concepción inicial era una presa de 85 metros, ¿no? Pero para ser viable esta licitación, Proinversión decidió reducir la altura de la presa hasta 45 metros. En ese contexto, la consejera CTO se presenta ahí con la propuesta de una presa de 43 metros de altura, ¿no? Esto se consigue con un contrato de concesión para 43 metros de altura, como he mencionado, y para una concesión de 20 años. Como decíamos, la presa de 45 metros la denominamos la primera fase, ¿no? Cuyas características son 43 metros de altura, con un volumen útil inicial de 27 millones de metros cúbicos, y para atender la demanda del proyecto, una masa navegable de 406 millones de metros cúbicos. Aquí hay un dato que es importante destacar, que sería el ratio de regulación, que no viene a ser otra cosa que es dividir el volumen útil que tiene el embalse entre el volumen que se regula anualmente. Entonces, de la división de 27 entre 406, tenemos un ratio de 6.7%, lo que quiere decir que si es que no hubiera ningún aporte del río, con ese volumen almacenado tuviéramos una agua para atender una demanda durante 24 días. Realmente este ratio es bastante bajo. Como ejemplo les puedo decir que en Gallito Ciego, cuyo el promedio del río es 800 millones de metros cúbicos al año, la presa se construyó con 404 millones. Al ser la división, tenemos un ratio del 50%. Esto le permite a Gallito Ciego tener, pues, poner agua almacenada para una o dos campañas, ¿no? Porque sí tienen suficiente capacidad de regulación. ¿Puedes pasar a la siguiente? Disculpen, no puedo ver, no sé qué está pasando. ¿Y estamos en cuál diapositiva, Guillermo? La situación actual. ¿Del Alto Piura? No, en fin. No, Ya, situación actual. Ya. Como mencionamos, actualmente la presa tiene 12... actualmente con la batimetría que se hizo en diciembre del año pasado, tenemos 12.8 millones de almacenamiento, ¿no? Realmente, si comparamos cómo empezó con 27 a 12, ha habido una sedimentación de casi el 48%, de los cuales, con los dos últimos eventos extraordinarios que hemos tenido un incremento de más del 58% de sedimentos acumulados. Esto, como digo, como repito, es como consecuencia de los últimos últimos 2 años húmedos que hemos tenido ahí en el río Huancabamba. Con la tasa de sedimentación actual, se estima de que al año 2025, o tal vez un poco más, ya hayamos perdido el volumen útil de la presa. Eso quiere decir que ya no tenemos capacidad de regulación, y la demanda del proyecto tendría que ser atendida con lo que trae el río, porque obviamente no tendríamos capacidad de poder almacenar, ¿no? También, por otro lado, la demanda hídrica actual de las tierras nuevas
es un poco mayor a la que estaba prevista en los estudios, porque obviamente algunos usuarios decidieron sembrar otros cultivos que demandan mayor cantidad de agua. En el cuadrito que está al costado, ahí se puede ver cómo varía la oferta del río, que es muy irregular, ¿no? Podemos ver que en los meses de enero a junio, o tal vez a mediados de julio, la demanda mensual, la oferta mensual está por encima de los 30 millones de metros cúbicos. Sin embargo, ya a partir de julio, agosto, hasta septiembre, ya esta demanda baja por el orden de los 20 millones mensuales. Si nosotros dividimos los 406 millones, que es la demanda anual, entre 12 meses, si quisiéramos tener una demanda pareja, significa que en promedio el valle consume 33 millones de metros cúbicos. Entonces, se puede ver que fácilmente en los meses de estiaje no alcanzaría esa demanda, ¿no? Y que en los meses de avenidas, de enero al siguiente, sí el agua hay agua suficiente como para almacenarla. Pero lamentablemente, como la presa, como dijimos, no tiene esa capacidad de almacenamiento, esa agua se está perdiendo. Por ello que nace la necesidad de recrecer la presa para poder almacenar esta agua, almacenarla en avenidas y poder regularla en los meses de estiaje. Otro temita que también que se hace crítico es un riesgo, es el tema de la puesta en servicio del proyecto Alto Piura. Como dijimos al principio, el proyecto Alto Piura, de acuerdo al reparto de aguas que hizo la ANA, le corresponde el 45% del volumen. Por algún motivo, el proyecto que empezó hace 4 años ha tenido problemas de financiamiento, problemas de los contratos, y la obra estaba paralizada, bueno, hasta el momento, pero con las nuevas autoridades que han ingresado este año, tienen toda la intención de volver a reactivar la obra, continuar con la construcción del túnel, que está en un 20% de avance, y con la construcción también de la presa tronera. Con mayor detalle, ya en lo que representa la distribución hidrológica, acá le voy a pasar ya la posta a Guillermo, para que pueda explicar un poco más sobre respecto a la disponibilidad del río Huancabamba. Muchas gracias, ingeniero. Ahí con las disculpas del caso por los problemas técnicos que hemos tenido. Quería presentarles aquí un esquema conceptual de lo que es la disponibilidad hídrica del río Huancabamba, ¿no? Aquí se observa en verde la cuenca del río Huancabamba, que de acuerdo al Decreto Supremo 011-2009 se debe repartir para los dos proyectos, como explicó el ingeniero Salinas, 45% para el Alto Piura, que tiene una presa tronera, y la presa Limón, que es la que abastece el proyecto Olmos, el 55%. Vemos cómo en esta demanda contractual de los 406 abastece la demanda de Tierras Nuevas y la demanda del Valle Viejo, además de las pérdidas propias, ¿no?, del sistema. Aquí en esta lámina se pueden observar las líneas de lo que es la oferta hídrica del río Huancabamba, ¿no? Podemos ver en azul una oferta con una persistencia del 25%, en la línea amarilla la persistencia del 50%, y la línea roja es la persistencia del 75%, que es la oferta mínima contractual que tenemos para el trasvase de agua y para irrigación. En las barras podemos ver las demandas. Las demandas, en la parte inferior está la demanda del proyecto Irrigación Olmos, y si comparamos lo que es la oferta del río al 75%, la línea roja, con la demanda de Irrigación Olmos, vemos que si no existiera el Alto Piura,
podría ser abastecida casi en su totalidad, excepto por los meses de septiembre y octubre, que está por debajo de la demanda, ¿no? Esta déficit que se observa en septiembre y octubre es suplida con el embalse y con la presa Limón, ¿no? Si nosotros ponemos a disposición y entra en disposición ya el proyecto Alto Piura, como indicaba el ingeniero Salinas, es uno de los riesgos que tenemos identificados, ya que el agua, ellos están en la parte alta, tomarían primero antes que Proyecto Olmos, y veíamos que ya el déficit ya sería septiembre, octubre, junio, julio, agosto, y una presa que tiene una capacidad de almacenar solamente 24 días y que ahora estamos perdiendo por la sedimentación propia del cauce, no tendríamos cómo abastecer las demandas hídricas del proyecto de irrigación Olmos, ¿no? En cambio, en las épocas de lluvia podemos ver cómo tenemos de alguna manera una disponibilidad que es de acuerdo a esto, podríamos obtener, si no entra Alto Piura, 360 hectómetros cúbicos que en la actualidad se están casi perdiendo al Océano Atlántico, y con Alto Piura serían cerca de 195 hectómetros cúbicos al año que se estarían perdiendo al Atlántico, ¿no? ¿Cómo podemos administrar toda esta agua? Con un embalse de mayor capacidad, recreciendo a 85 metros de acuerdo al proyecto original. Esa misma necesidad la tiene totalmente clara el PEOT. Nuestro concedente es el gobierno regional, el PEOT es el brazo técnico del gobierno regional, y en el 2019 ellos contrataron a un consorcio peruano-colombiano que ha hecho el estudio para el enriquecimiento, ¿no? Lo que hicieron fue evaluar las condiciones actuales y cuáles serían las estructuras y cómo serían las estructuras para hacer enriquecimiento. Analizaron las principales obras que involucran no solamente el enriquecimiento de la presa de 43 metros actuales a 85 metros, de acuerdo a como se ve en el esquema en la parte superior, sino también la entrada en funcionamiento de la bocatoma definitiva. En la actualidad nosotros tomamos de una bocatoma que se llama provisional, ahí que la estructura todo ha sido pensado ya para ser recrecido. Esta bocatoma provisional tiene su captación, el nivel mínimo de captación en la 1105, mientras que la bocatoma definitiva ya entraría con una cota de captación en la 1132, ¿no? Y esto, lo que tenemos en la actualidad, pasaría a ser volumen muerto. Además de eso, la sobreelevación, estudiaban cómo sería la sobreelevación del aliviadero y lo que serían las obras de descarga para la purga, la reubicación de la sala de control, el reforzamiento del talud norte-sur, y dos componentes que son el túnel carretero y el túnel oleoducto, ¿no? Como obras conexas de acuerdo al planteamiento del estudio de ZigZag, ¿no? Este análisis de esta alternativa, ya nosotros también la estamos analizando, estamos compartiendo con nuestros asesores, tal como explicó el ingeniero Carlos Samaniego. Tenemos asesores en tanto el manejo de seguridad de presas como del talud, y estamos evaluando alternativas. En la margen, en la mano izquierda, ustedes pueden observar aquí la presa actual. Si ustedes observan en el estribo derecho de la presa, ahí se observa en negro son las rejillas de la captación. Aquí el nivel del embalse está muy bajo. Para que capte debería estar por encima de las rejillas negras. Y en la mano derecha debería ser como se vería y como esperamos que se vea la presa Limón recrecida a 85 metros. En la parte alta ustedes pueden observar la carretera, la Fernando Belaúnde de Terry. La corona de la presa estaría
por debajo de la Fernando de la Hunde Terry, aproximadamente 22 metros abajo, ¿no? Entonces no va a generar ningún tipo de interferencia con la carretera. Bien, Sobre la iniciativa privada como tal, primero hay que hablar de la exposición y de la lámina acerca de los beneficios económicos que presentó el ingeniero Samaniego en su exposición. Se pudo observar y se habló acerca de cuál era el impacto regional del proyecto. Ante todo, seguir garantizando el crecimiento de Producto Interno Bruto a nivel nacional, seguir generando empleos, nuevos empleos, mayores beneficios, reducción de la pobreza. En ese orden de ideas, nosotros estamos convencidos que la necesidad de recrecer es importante para la sostenibilidad del proyecto. Un ítem importante es que la concesionaria Trasvase Olmos, que es la que está a cargo de la operación y mantenimiento de la presa Limón, está concluyendo ahora en septiembre de 2025 y a- de acuerdo al contrato revertiría al gobierno regional, pero lo que vimos es que los plazos de funcionamiento de la presa Limón debido al, a la sedimentación y más que el proyecto Alto Piura está caminando y quieren reactivarlo, nosotros deberíamos ponernos a buscar una alternativa de recrecimiento antes de que alguno de estos dos ítems o que ambos en conjunto llegaran a suceder, ¿no? Y para ello se ha propuesto que es una iniciativa privada autofinanciada para que se haga el diseño, el financiamiento, construcción y operación, mantenimiento de tanto de la infraestructura existente como de la infraestructura nueva. Aquí puntos importantes acerca de la estructura contractual del proyecto. Importante es que el nuevo consorcio, que debería ser un nuevo consorcio, CTO termina su contrato, sería liquidada y entraría un nuevo consorcio en el cual se aprovecharía la expertise tanto de la empresa, tanto para construcción como para operación, ¿no? La operación, el CTO le ha dado una expertise a la empresa en operación y mantenimiento, y además de eso, bueno, a nivel de construcción hemos construido la primera etapa, pero lo importante es que esa expertise técnica sería aprovechada y se buscaría un consorcio que fuera un socio mayoritario para este nuevo contrato, ¿no? Sería una modalidad de autofinanciada, o sea, no involucraría fondos públicos, a diferencia de lo que es actualmente la concesionaria de Trasvase Olmos. El objeto, bueno, ya se ha hablado que hay diseñar, financiar, construir, operar y mantener la infraestructura tanto antigua como nueva en este nuevo conjunto de estructuras. El concedente seguiría siendo el mismo. El plazo de concesión se está planteando 25 años y los clientes serían los usuarios actuales del proyecto de Irrigación Olmos, que bien lo explicó el ingeniero Samaniego, es el Valle Viejo y las tierras nuevas de Olmos, ¿no? La forma de financiamiento sería una tarifa por servicio de regulación y sobre todo por almacenamiento de agua para los usuarios actuales del proyecto. Importante recalcar que nosotros ya el CTO tiene operando con los ISO 9001 y 14001 y además de eso se está empezando a trabajar en un ISO 37001 en sistema de gestión antisobornos para CTO, para lo que queda de proyecto, e igual entraría digamos, a gestionarse esas tres
certificaciones para el nuevo consorcio y incluiría la cláusula anticorrupción, importante. Y por último, como una línea de tiempo de lo que sería este proceso de afianzamiento del proyecto, nos hemos trazado un plazo, digamos que algo ambicioso, en el cual en algo de cercano a un mes deberíamos presentar la iniciativa privada para que a finales de este año haya una admisión a trámite. Esta parte importante, el gobierno regional debe admitir que el proyecto es importante para la región para que sea admitido a trámite. Ha habido algunas conversaciones con los entes gubernamentales y han mostrado su interés y han entendido acerca del desarrollo que ha generado el proyecto. Entonces, creo que eso es importante. 2024 todo sería para hacer una evaluación de la viabilidad técnica y buscar la declaratoria de interés, creemos antes de diciembre de 2024, para que se convoque a terceros interesados a que participen. Si hay un tercero con una mejor alternativa, bueno, será de ellos, si no, esperamos tenerlo nosotros. Y lo importante es que ese nuevo contrato sea firmado antes de septiembre de 2025, ¿no? Fecha en que culminaría la concesionaria Trasvase Olmos su contrato. Eso sería básicamente nuevamente reiterando las disculpas del caso por los problemas técnicos que hemos tenido, eh, agradeciendo y dispuestos a escuchar sus preguntas y sus inquietudes. Muchas gracias, ingeniero Guillermo, ingeniero José Salinas, por su excelente ponencia el día de hoy acerca de este tema importante que es el afianzamiento hídrico para el Valle de Olmos. Si hay alguna consulta, alguna pregunta acerca de este tema, quedamos atentos. Si no, igual por chat, estamos pasando el link para que puedan registrar la asistencia, colocando su email para poder enviar las presentaciones y material adicional que se tenga. Bien, si no hay ninguna pregunta, adicional, doy pase al presidente del capítulo, al ingeniero José Panta, para que pueda dar las palabras finales. Ingeniero. Bien, muchas gracias, ingeniera Chay. Han sido unas ponencias muy interesantes. Creo que nos ha ilustrado bastante los ingenieros que acaban de exponer y los anteriores también, de tal manera de ir abriendo el conocimiento y acercándonos más a lo que significa el desarrollo de nuestras actividades en nuestro país y principalmente en nuestro departamento de Lambayeque. En ese sentido, quiero reiterar la felicitación a cada uno de los colegas, quienes han participado y quienes no han podido participar por este día, nuestro día del ingeniero, el ingeniero peruano, y dar por concluida estas ponencias y esperar la organización de un nuevo grupo de ponencias para poder seguir haciendo extensivo este tipo de capacitación. Muy agradecido a todos y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias y feliz día. Sí, por favor, si los participantes pueden activar sus cámaras para tomar una foto, les agradeceríamos mucho. Mirando el pajarito.
Muy amable. Damos por concluida la conferencia, agradeciéndole siempre la participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, saludos a todos.